Hola, muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, los que nos alimentamos de la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Hoy empezamos con Mateo 5, capítulo 1, en el Sermón del Monte. Y tal vez, por lo complejo que resulta, iremos avanzando gradualmente en partes, porque esta vez no hay necesidad de correr. Tenemos la necesidad de alimentarnos, de nutrirnos con la palabra de Dios, mas no de correr con la palabra de Dios. El Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 1, empieza: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. En varias partes, porque considero que es largo. Fíjense que tal vez haga una comparación que no tiene sentido. Uno puede tener la mejor carne, pero no quiere decir porque hoy día te comas 5 kilos de carne, que sería un imposible, estés mejor nutrido. Siempre es comer poco y va haciendo más efectivo el alimento. Podríamos hacer un discurso grande, pero tal vez no les nutra tan bien, porque la palabra de Dios es demasiado grande, demasiado profunda, demasiado ancha. La sabiduría de Dios es, pero tal vez no les nutra tan bien, porque la palabra de Dios es demasiado grande, demasiado profunda, demasiado ancha. La sabiduría de Dios es enorme. Y a veces nos basta un solo versículo para llenar y satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu. Y la palabra de Dios exige que sea con paciencia. Pero sí, cuanto más lo leamos, mejor. Porque está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dentro de este contexto, regresamos a lo que vamos a aprender, el Sermón del Monte.
¿Qué altura? Pues es lo que menos importa, o aprenderemos en el camino. Entonces, este sermón está sistematizado, como se ve, porque parte del mismo lugar que los otros evangelistas en otros contextos, a veces históricos, se menciona. Se puede ver que se supone como un esquema fundamental de este sermón, que coincide también con Lucas, que dice que es el sermón del monte o una montaña. Pero acá viene algo interesante. Mateo, antes de, nos dijo primero que es el auténtico. Pero acá viene algo interesante. Mateo, antes de, nos dijo primero que es el auténtico y mesiánico Cristo, profetizado desde años atrás, Jesús, el que nos va a hablar del Sermón de la Montaña. Reitero, primero, Mateo nos está diciendo a través de los escritos de los profetas que este es el auténtico Cristo, el mesiánico, y nos lo presentó tentado por el diablo. Y una vez que ya lo presentó y nos dejó claro que es el auténtico, que no es un falso profeta, sino que es nuestro Salvador, ahora sí, dado esto, va como sus demás predecesores a dar un sermón en la montaña. Algo parecido que tiene que ver con la promulgación mosaica de la ley en el Sinaí, cuando Moisés baja de la montaña y pues lee los 10 mandamientos y en el Sinaí, cuando Moisés baja de la montaña y pues lee los 10 mandamientos. En este caso son las bienaventuranzas. ¿Ven? Hay una semejanza, digamos, en la redacción o en la forma. Por eso, cuando empieza el texto y tenemos en los versículos 1 y 2, que dice, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mateo presenta a un monte a causa de una gran muchedumbre que le va a escuchar. Desde este momento, esto ya sugiere un adelantamiento del sermón, pues supone que Cristo ya predicó mucho de su doctrina. Cristo ya iba predicando su doctrina. En Lucas, para este sermón, Cristo baja. Probablemente se debe a un procedimiento redaccional. Luego dirá que Cristo por la noche subió a la montaña para orar. Y luego baja para orar. De repente subió a un lugar más alto todavía para orar. Pero la esencia, como Mateo no habla de lo primero, sí
el sermón es en la montaña, tiene que decir que subió. Porque el sermón se da en una montaña. Y esta montaña se hallaba cerca de Cafarnaúm, porque eso es lo que dice Mateo 8:15 y Lucas 7:1. Ahora, dentro de la tradición que llega hasta el siglo IV, lo sitúan en Tagba. Esto es historia, ojo, que no influye en nada en la fe. Y más o menos esa montaña tiene 250 metros de altura, aproximadamente con 1 kilómetro de superficie, y está a 3 kilómetros de Cafarnaúm. Eso es para ver, más o menos tener una idea de cómo fue esa montaña. 12, Mateo 10:1 al 4. A las turbas o a la gran masa de personas que lo seguía, probablemente les predicó en la llanura, aparte de otros pasajes adicionales. Pero queda todo situado literalmente en el mismo plano de redacción. Rodeado de discípulos y apóstoles, los elegidos, los que supone que se dirige a ellos y no a la turba. Abriendo la boca les enseñaba diciendo. Esta es una fórmula semita que no indica en especial una solemnidad, pero que indica que es un discurso semita que no indican en especial una solemnidad, pero que indica que es un discurso de importancia. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es hablar algo que es de importancia. Y luego vienen pues las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tenemos que verlas, ¿de acuerdo? Y ir comparando, porque tenemos que ver qué pasó en Mateo y qué pasó en Lucas. Y las bienaventuranzas, en primer lugar, difieren en la cantidad de número. ¿Esto hace más o menos algo? No. Y la reducción en Lucas lo confirma, ¿no? Porque posiblemente Lucas veía la parte del diálogo en Cristo, pronunciando aquí más otras cosas, utilizándolo como un recurso que nos enseña más, pedagógicamente más. Y por eso el género literario que utiliza cada uno de ellos es un producto semita. Y esto se ve en la redacción a través de salmos, de proverbios, etc. Pero nos interesa las bienaventuranzas del Evangelio de Cristo, cómo están redactadas, qué nos quiere decir estas bienaventuranzas, las bienaventuranzas del Evangelio de Cristo, cómo están redactadas. ¿Qué nos quiere decir estas bienaventuranzas? ¿Cómo están formuladas estas bienaventuranzas? ¿Cuál es la valoración que le damos a esto? Por eso es importante este sermón de la montaña, estas bienaventuranzas. Y lo que sí debe quedar claro es que en Mateo le da una formulación espiritualista y en Lucas lo expresa de una forma más materialista. Ambos se contradicen, no se contradicen para nada.
Porque Dios quiere para nosotros tanto lo espiritual, no solo de pan vive el hombre, es decir, un pan material, concreto, específico, un alimento. Pero también dice, sino también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es intangible, es espiritual, porque nuestro espíritu tiene que llenarse. Por eso el Sermón de las Montañas tiene una redacción espiritual y una redacción material. Además, Mateo las formula en tercera persona y Lucas en segunda persona. Cuando hablamos de primera y segunda persona es yo, tú, él. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de terceras personas dice primera y segunda persona es yo, tú, él. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de terceras personas dice bienaventurados los pobres, los. La, le, li, lo, lu, los. ¿De acuerdo? Eso lo que quiere decir, como están escritas en Mateo. En cambio, cuando está hablando en Lucas, ¿de acuerdo? Cuando está hablando en Lucas, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Porque en Lucas habla en segunda persona. Bienaventurados los que ahora, ojalá que no os confundáis. Y estas redacciones son importantes, porque si es en tercera o en segunda persona, es que está dirigida a los discípulos oyentes, a las personas que están oyendo la palabra de Dios, a las personas que están oyendo la palabra de Dios. Dicen, si no me viene hoy, me vendrá mañana. La bienaventuranza o me cae hoy o me cae mañana, si queremos entenderlo de esta forma. Hoy la recibo o la recibo posteriormente. Pero que la recibo, si mi actitud es esta, la voy a recibir en este momento o luego. Por eso es la forma diferente que tiene. Mi actitud es esta, la voy a recibir en este momento o luego. Por eso es la forma diferente que tienen la redacción Mateo y Lucas. Pero, repito, está dirigido a los que escuchan la palabra de Dios. Porque si esta palabra solamente, reitero, fuera exclusivamente para sus discípulos de ese momento histórico, no tendría ningún sentido para nosotros aprenderlas y sería una pérdida de tiempo escucharlas. Mas no es así. Por eso corrijo, está dirigida a los discípulos, a los oyentes, a los seguidores de Cristo Jesús vivo hoy. Ahora, en Mateo, cuando está dicho, está los que lloran, los mansos, los que tienen hambre. Entonces, no es nada personal, es impersonal y está hecho para todos, no exclusivamente para sus discípulos que están sentados en ese momento históricamente con él o las personas que históricamente estuvieron en ese momento en la montaña con él. Es para todos, en todos los tiempos, en todos los años, en todos los días, en todos los meses, para el que escucha la palabra de Dios, para el que lee la palabra de Dios. Entonces,
como ya hemos puesto en algunas comparaciones, tanto en el libro de Mateo y Lucas, uno más ligado, Mateo, a la parte del espíritu, ¿de acuerdo? Y en Lucas, por la justicia, en hacer las cosas. Ahora sí podemos nosotros empezar. Y una de las primeras bienaventuranzas que están redactadas acá es la que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a tratar de entender los pobres en espíritu, porque no dice los pobres económicamente. Tenemos que entenderlo, dice los pobres en espíritu. Cuando nosotros entendemos el término pobre y lo llevamos digamos al sentido común, entendemos que una persona pobre, y lo enfocamos y lo ubicamos en el sentido material. Pero recuerden que Lucas tiene un enfoque espiritual. Entonces, cuando nosotros enfocamos los pobres en espíritu, se asocia en nuestra mente inmediatamente, carece de cosas materiales. Es gente que no tiene apoyo ni influencia social, gentes explotadas y gentes humilladas. Eso es lo que está que dice, o entendiendo nuestra mente. Pero recuerden que Mateo, ese sentido espiritual. Bienaventurados los pobres espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, de espíritu. No está diciendo los pobres que no tienen nada de Dios. No, porque si no, no tendría sentido. No dice, no sería la palabra bienaventurados los que no tienen nada de Dios espiritualmente, de ellos será el reino de los cielos. No está diciendo eso. ¿De acuerdo? Cuando estamos entendiendo la palabra pobre, es normalmente la gente pobre, es viéndolo en el plano natural, la gente que es explotada, las personas que son humilladas. ¿De acuerdo? Esto es en lo terrenal, la gente explotada y humillada. ¿De acuerdo? Y por eso esta palabra pobre, explotado y humillado, explotado no tendría sentido, pero humillado sí. Porque si ponemos bienaventurados los humillados de espíritu, sí tiene más sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué viene a ser el pobre de espíritu? El pobre de espíritu, es decir, el que es humillado en espíritu. ¿Y quién es el humillado en espíritu? El que confía en Dios. Ese es el humillado en espíritu. El que confía en Dios. Señor, yo no confío en mis fuerzas. No confío en mi carro, no confío en mi mujer, no confío en esto, porque muchas veces nos confiamos en nuestras fuerzas, nos confiamos en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de... No confío en mi mujer, no confío en esto, porque muchas veces nos confiamos en nuestras fuerzas, nos confiamos en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, en lo que dice tal persona, confiamos. Pero acá está diciendo, bienaventurados los que se humillan en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, Señor, yo no, tú gobierna mi vida. Por eso ese sentido espiritual. Tú gobierna cada aspecto de mi vida. Me humillo ante ti, reconozco que no puedo hacer nada sin ti.
sin tener tu autorización, sin tener tu bendición, sin tener tu palabra que me guíe para hacer las cosas cada día. Los humildes, Señor, yo no, tú sí. Por eso confío en Dios. No mato una vaca porque se me antoja, sino, Señor, ¿realmente quieres esta vaca que lo mate? Pues me humillo y confío en ti. Y esto sea el destino. ¿Ve? Entonces, el concepto de pobre lo asociamos a humillado, a una persona piadosa, a una persona que está cargada de humildad y confianza en Dios. Esa es la forma correcta. Este es el pobre en espíritu, porque es tan pobre que confía en Dios y a Él le pedimos auxilio. Dame de comer tu palabra, Señor. Eres tan pobre que solo confías en Dios. Señor, ¿cómo hago? Guíame con mis hijos, guíame con mi esposa, guíame con mis vecinos, guíame en mi trabajo, guíame en mis proyectos, guíame en hablar. El pobre confía en Dios y a Él le pedimos ayuda, a Él le pedimos consejo. Es como aquel hombre cuando va y le pide que bote un espíritu maligno que estaba en su hijo y los discípulos no lo pudieron botar. Y el Señor responde, para aquel que cree todo le es posible. Y él dice, Señor, creo, pero ayúdame en mi... Y el Señor responde, para aquel que cree todo le es posible. Y él dice, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Ven? No tenemos tanta fe, pero no es necesario trabajarla, es pedirle ayuda. Señor, el tamaño de mi fe es chiquita, ayúdame a crecer en la fe, ayúdame en mi incredulidad. Creo en ti, pero todavía es muy poco, todavía soy como bebito, no tengo fuerzas, te pido ayuda. Ese es el pobre en espíritu, el humilde, el que confía en Dios y le pide ayuda, que le pide auxilio de una manera constante. Sea con promesas, sea con hechos. Tenemos casos que ver con Saúl, con David. Pero la innovación de Cristo está en que da promesas al que libremente acepta esta pobreza espiritual, esta humildad espiritual, esta humillación espiritual, y le dice, Señor, yo sin ti nada puedo hacer. No puedo hacer la prédica si tú no me guías. No puedo comer si tú no me dices qué alimentos son buenos para mi salud. Por eso esta bienaventuranza es extraordinaria, porque la bienaventuranza dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ve? Ese hombre está haciendo el que hacemos y somos pobres de espíritu, estamos haciendo la obra que Dios quiere. Y en ti confío. Tu palabra esto, en ti confío, Señor. Si tu palabra dice que no tenga miedo, que nada me preocupe, que por nada esté inquieto, y la estoy cumpliendo, entonces le pido auxilio. Señor, no puedo manejar hoy día la ansiedad, hoy día no puedo manejar la preocupación, hoy día no puedo, pero en ti confío y te pido ayuda a que esta incredulidad se venza. Pues entonces dice, de ti es el reino de los cielos, porque tú le creíste al Señor y estás aplicando a tu vida
que no estés angustiado por nada estés preocupado y por nada tengas miedo. Fíjense que es grande la cosa. ¿Cuántas personas están inquietas? Pues está ahí, pero su mente está en otro sitio porque está que lo mueven derecha, izquierda. ¿Cuántas personas van a diferentes lugares y no están quietos? No hay tranquilidad, no hay paz en su vida. Porque simplemente algo les preocupa, algo los inquieta, a algo tienen miedo y no le están obedeciendo al Señor. Entonces ya no confías en Él. ¿Ven? Entonces la pobreza o humildad o pedir, como se entendería más, confianza en Dios y pedir auxilio permanente a Dios, está situado en el plan de Dios para todos aquellos que aspiramos a entrar al reino de los cielos. Ahora, esta bienaventuranza reino de los cielos. Ahora, esta bienaventuranza destaca a Cristo como Mesías al evocar el Evangelio de los pobres. Esto está destacado en otros pasajes, como en Mateo 11, del 2 al 6, Lucas 7, el 18 al 23, y es una rectificación del mesianismo rabínico. El Mesías no quitará la pobreza. Porque entendiéndolo bien, quitar la pobreza, ¿para qué? Porque el Señor también se ha permitido la pobreza es porque el pobre está constantemente humillándose y pidiendo ayuda. ¿Ve? Por eso quiere que seamos pobres en espera. Oye, para abrir una puerta, para cerrar una puerta, para el coche, para la cola de la gasolina, que acá en Venezuela es complicadísima conseguir la gasolina. Y para tantas cosas, por eso se dice, muy bien, confía en mí, pídeme ayuda a mí. Ese es el pobre en espíritu. Y como está en esa actitud permanentemente, confiando en Dios, pidiéndole ayuda a Dios, da el premio. ¿Y cuál es el premio? De ellos es el reino de Dios. No dice será, le regalaré, es, te pertenece ya el reino de Dios. Ya te pertenece, es el reino de Dios, es ya, en este momento. ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Porque esta ya te pertenece, es el reino de Dios, es ya, en este momento. ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Porque esta bienaventuranza se dirige a los apóstoles, se pensaría que es una frase solamente exclusivamente para ellos. Pero, repito, es para todo aquel que escucha. ¿De acuerdo? El premio de esta bienaventuranza está puesto en el presente, ahora. Y para otros serán en otros momentos cuando diga verán a Dios. Lo importante es que es ya cuando vemos el reino de Dios, cuando Dios actúa en tantos milagros. Un milagro extraordinario es, dame, Señor, el pan de cada día. Sí. Oye, no es un milagro porque todo el mundo conoce, no, para mí sí lo echa cada día. Para mí sí es un milagro cada día, que hasta ahora tengo 58 años, abrir los ojos, despertar. Es un milagro la vida, es un milagro extraordinario. Y este momento de vida que te damos, no lo perdamos, porque debemos ir camino a santidad. No perdamos el tiempo, tenemos que ir camino a santidad. Por eso la sapiencia, la sabiduría de Dios es extraordinaria.
es extraordinaria. Cuando tenemos que hacer la valoración, darle un valor, qué importancia tiene todas las bienaventuranzas, tenemos que tener dos presentes. El doble concepto que utiliza el Evangelio sobre el ingreso al reino, porque estamos ingresando al reino. Unas veces se da como en este presente, otras aparecen como un futuro. ¿De acuerdo? Este es el doble concepto. Hoy y posteriormente. Pero si tú vas a ser mecánico, tienes que pensar como mecánico desde ahora. No puedes decir, voy a pensar como mecánico cuando termine mi carrera. Si usted está estudiando medicina, tiene que ir ya pensando desde el primer día que está en clase, pensar como médico para que termine siendo un gran médico. Si un niño de 8 va al cole, está pensando como un estudiante. No va a decir cuando termine el liceo o la secundaria que va a pensar como estudiante. Lo practique, es desde ahora, es el doble sentido, hoy y mañana. Tengo que hacerlo todos los días hoy para obtenerlo mañana. Tengo que hacerlo todos los días hoy para mañana. Un árbol se plantó hoy, sigue creciendo hoy, y mañana va creciendo, va haciéndose más fuerte, se le van renovando las hojas, se le van renovando las ramas, se va haciendo más fuerte, etc. La otra cosa que hay que tener, aparte de utilizarlos tanto en los tiempos presente como futuro, es el sentido de nuestra conducta. No en un sentido moral, sino en el sentido espiritual, porque a nosotros no nos guía la moralidad, nos guía la justicia, el hacerla, porque a nosotros no nos guía la moralidad, nos guía la justicia, el hacerla, porque yo confío en Dios, porque yo creo en ti, Señor, y si no creo, ayúdame en mi incredulidad. Por eso es el otro sentido. Tenemos que adaptarnos, cambiar nuestra forma de ser, de pensar, de obrar, de operar, de hacerlo conforme a la Escritura. Tenemos que cambiar, adaptarnos. No, pero no me gusta el calor en Barinas, 33 grados. Te adaptas. Igual a la palabra, cambias, te adaptas. Y ahora sí, no, ahora me adapto, cambio y vivo según lo que está en la Escritura. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que lloran van a recibir consuelo. Y tenemos que ver quiénes son los que lloran y por qué lloran. Acá no está hablando de un chico malcriado o una niña malcriada porque no le dejan ir a una fiesta y se pone a llorar. No está hablando de porque una mujer, su esposo lo traicionó y se pone a llorar. No está hablando de aquellos que pierden un ser querido y se ponen a llorar. No es ese llanto, no es ese llorar, porque el consuelo es del Consolador, del Espíritu Santo. Ahora, el consuelo, el llanto no nos lleva a una santidad, sino que está diciendo que aquellos que lloran recibirán consolación. Pero ¿cómo entonces puedo comprender quién es esta persona que llora o los que lloran? ¿Cómo lo encuadro? ¿Y cuál es ese llanto de la vida? ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese llanto de la vida? ¿Cuál es ese llanto de tristeza?
de desgracia, de dolores, porque el Señor dice que los llantos y las tristezas de este mundo para los que están en Cristo nos lleva a salvación porque cantamos. En cambio, las tristezas de este mundo son para muerte. Uno puede tener llanto y tristeza por los profundos pecados que ha hecho, porque se ha dado cuenta que es desobediente a Dios, que hemos fallado a Dios millones de veces, pero hay un arrepentimiento en nuestro corazón y Él nos consuela. Porque en nuestra vida Dios ha prometido aflicciones, tristezas y desgracias. Dice que Jesucristo es varón de dolores. Y por eso Jesucristo, como nos ha prometido muchas aflicciones, nos abre una nueva perspectiva. Ejemplo, Job, como nos ha prometido muchas aflicciones, nos abre una nueva perspectiva. Ejemplo, Job. Job, a través del dolor, se llegó a purificar más. Y a través de ese sufrimiento, el dolor o el sufrimiento o la tristeza nos abre una actitud o nos abre la puerta del cielo, porque viene el Consolador que nos dice: tranquilízate, cálmate, ya vendrá todo su tiempo. No nos deja que el dolor, que la tristeza ni las desgracias nos consuma. Dice: ya Jesucristo pagó por tu pecado. Está bien, pecaste, te arrepentiste. Dios no pide eso. Dios jamás dice: si pecaste, mátate. Eso no es de Dios, porque Él ya pagó por tus pecados. Y si tú quisieras tomar una decisión esa, estarías despreciando la sangre de Jesucristo. Eso es una frase demoníaca que quiere que tú te quites la vida. El arrepentimiento de tantos pecados malos que tenemos, por supuesto que nos van a llevar a un llanto, a una tristeza, a una desgracia. Pero para eso tenemos al Consolador, al Espíritu que nos consuela. Ahora, esta consolación, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo seremos consolados? ¿Al momento final? No, eso es hoy día. También está encuadrado en principio de interpretación, siempre, como digo, hoy y mañana la interpretación a todas las bienaventuranzas. Seremos consolados al momento final. No, eso es hoy día. También está encuadrado en principio de interpretación, siempre, como digo, hoy y mañana la interpretación a todas las bienaventuranzas. Hoy y luego, hoy y mañana, hoy y mañana. Pero, ¿seremos consolados? Sí, porque hay gente, por tantas cosas que nosotros cometemos, porque a veces uno se siente con el corazón destrozado. Ejemplo, en mi caso, que de repente yo pueda hacer una publicación en TikTok y lo ven 12 personas o 500 personas. Y de repente aparece otra persona en TikTok en bikini y bailando un baile sensual y lo ven 5 millones de personas. En las redes sociales la vieron 100, 12 o una persona, y esta persona que muestra sus cuerpos bailando sensualmente la ven 5. Duele el corazón, porque tu espíritu dice: oye, la gente prefiere a esta mujer desnuda que a la palabra de Dios. Porque hoy en día lo que sí es evidente es que hay tristeza en el alma. ¿Por qué? Porque las personas no oran, porque las personas ya no quieren leer la palabra de Dios, porque a las personas no les interesa la palabra de Dios. Y por supuesto,
tenemos que recibir consuelo. Y dice, cálmate el Señor. Ya no leíste la palabra, ya oraste por esa persona, cálmate. Y el Señor dice, no te está despreciando a ti, está despreciando a ti, me está despreciando a mí, dice el Señor. Nosotros llevamos la palabra, por supuesto que causa sufrimiento, dolor, que las otras personas no quieran recibir la palabra. Por supuesto que nos causa desgracias, dolores y tristezas. Pero al final, ¿qué sucede? Es a Cristo a quien están despreciando. Están despreciando al Dios vivo. ¿Y causa dolores como de parto? Sí. Porque reitero, a los que leemos la palabra y nos esforzamos en cumplirla cada día, que en este paquete están metidos nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestra mamá, nuestros familiares, nuestros amigos. Están metidos en este paquete. Los seres más cercanos. Por eso esta bienaventuranza de consolación es extraordinaria. Por eso Cristo se presenta nuevamente en esta bienaventuranza como el Mesías. Dice, sobre este llanto, sobre este dolor que tú tengas, al hacer justicia, yo te consolaré. Yo te consolaré. ¿Ve? Porque esta palabra de Dios va cargada de dolor. ¿Y por qué va cargada de dolor? Porque, reitero, la mayoría de personas confían en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría, en sus propias decisiones. Tienen a Dios como un concepto, y otros ni siquiera como concepto. He escuchado a tantos chicos que van a tantas universidades decir que Dios no existe, que ellos vienen del mono. No puedo entender tanta locura en la mente de un ser humano. No puedo entender tanta locura. ¿Cómo tenemos vida? ¿Cómo mover un gato? Simplemente un gato que se puede mover derecha, izquierda, hace lo que quiere, juega, atrapa y hace cosas. ¿Cómo puede decir que algo de la nada hizo un ser tan bello como un animalito, como el gato? Y peor, un ser humano. ¿Cómo las cosas se pueden mover tan perfectamente como el único? Unas leyes físicas completamente perfectas, y no existe Dios. ¿Cómo no puede causar tristeza y sufrimiento? Por supuesto, por eso el Señor nos pone un consolador para decir, basta, ya le enseñaste, ya te esforzaste, ya te diste, ya te estás a punto de desmayarte, ya estás a punto de desangrar y morir, pero basta, esa persona no va a cambiar. Y si me desprecia es a mí y no a ti. Por eso Él pone ese consuelo de nuestro lado. ¿De acuerdo? Por eso Él pone. Cuando nosotros vemos, oye, ¿por qué sigue creciendo el lesbianismo, el homosexualismo, de la delincuencia, la maldad? Es por causa de nuestro pecado. ¿De acuerdo? Por eso Él pone. Cuando nosotros vemos, oye, ¿por qué sigue creciendo el lesbianismo, el homosexualismo, de la delincuencia, la maldad? Es por causa de nuestro pecado. ¿Causa aflicción? Sí. ¿Causa dolor? Sí. Pero Él nos consuela, porque el creyente tiene que hacer el bien y no se debe cansar de hacer el bien hasta que sangre, dice la Escritura. Si Dios permite, mañana seguimos con las bienaventuranzas. Nos hemos quedado en la segunda. Que el Señor nos bendiga, que nos dé fuerzas
y que no hagamos nunca nuestra voluntad, sino como está escrito y nos enseñó el Padre: hágase tu voluntad, mas no la mía. Y que el Señor Jesucristo guíe nuestra